Bienvenidos a ABC Grigle. Soy Hugo Mendoza, especialista en Derecho Penal. Y el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para ti que quieres iniciarte en la especialización del Derecho Penal. En concreto, vamos a tratar la teoría del Derecho Penal. Así que si te interesa incursionar en esta materia, te invito a que te quedes en esta clase. El día de hoy vamos a comenzar con los fundamentos del Derecho Penal. ¿En qué consiste el Derecho Penal? ¿Cómo funciona el Derecho Penal dentro de un Estado social y democrático y constitucional de derecho? En ese sentido, podemos decir que el Derecho Penal es un instrumento de control social. Es un conjunto de recursos de los que dispone una sociedad a fin de asegurar que los comportamientos de sus miembros sean conformes a las reglas y principios establecidas. Y esto por una sencilla razón: para asegurar una estabilidad y supervivencia entre todos nosotros. En otras palabras, nosotros como ciudadanos, al momento de decidir mediante ese contrato social entregar el poder al Estado, a ese ente abstracto llamado Estado, también le hemos entregado esa función de control para que pueda ser mejor la supervivencia de todos nosotros dentro de una sociedad. En ese sentido, podríamos decir que no solamente también existe el medio de control social formal, que es el derecho penal, sino también existen medios de controles informales, como por ejemplo la familia, las normas sociales, la religión y entre otros. ¿Y cómo funcionan estos medios de control social informales o denominados informales? Pues, como sabemos, la familia, dentro de cada uno de nuestras familias, en nuestro seno familiar, de alguna manera nosotros comenzamos a adquirir patrones de conducta, como por ejemplo los buenos modales, el respeto a los padres, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos trasladando en nuestra sociedad. Igualmente las normas sociales, ¿no? Cuando asistimos al colegio, cuando comenzamos a asistir a las universidades, cuando asistimos a eventos de nuestra comunidad, de alguna manera también existen patrones de conducta que van moldeando nuestro comportamiento y nos van haciendo ver qué conductas están permitidas y qué conductas están prohibidas. De la misma manera la religión, entre otros. Pero en este caso, el derecho penal es el medio de control social formal. En ese sentido, este control social formal, muchos sistemas, en este caso muchos países que adoptan el derecho penal, algunos lo van a adoptar de mayor manera, algunos de menor intensidad. Otros van a optar por recurrir a controlar esos comportamientos de las personas a los medios de control informal, porque van a considerar que son los más efectivos y probablemente le den mejores resultados. Sin embargo, también otros países van a recurrir fundamentalmente también al derecho penal, a la coacción jurídica, porque creen y están convencidos que es la única manera de poder lograr una convivencia pacífica. Por ende, las instituciones sociales como la familia, la educación, el gobierno, el mercado, el ejército, la religión, etcétera, utilizan la sanción para resolver los conflictos que se generen en torno a las relaciones sociales. En resumen, unos sistemas recurren al control social formal, que es el derecho penal, y otros van a recurrir a este control social informal que ya les acabo de mencionar, como la familia, la religión, etcétera. Por esa razón es que el Estado siempre va a recurrir, en este caso, como medio de control social formal, al derecho penal. Porque, como les dije hace un momento, nosotros como ciudadanos, mediante ese pacto social, le hemos entregado al Estado esa potestad de poder sancionar a las personas que se han considerado como delictivas, aquellos comportamientos que han cometido y que se han legislado como delitos, y por tanto el Estado está autorizado en ese sentido a poder ejercer su poder punitivo, el jus puniendi, y por tanto a sancionar a las personas.
El poder estatal, como les acabo de mencionar, ¿cómo se materializa ese poder penal? ¿No? El Estado, ¿cómo materializa ese poder penal? Este se manifiesta a través del sistema penal y tenemos dos vertientes, la criminalización primaria y la criminalización secundaria. ¿Qué es la criminalización primaria? La criminalización primaria se centra principalmente en tres puntos importantes. Primero, uno está ligado al poder legislar, esto es, a la actividad legislativa que realiza nuestro Congreso, en este caso nuestro Parlamento, porque no hay que olvidar que quien tiene el poder y la facultad única, salvo cuando se le otorga facultades al Poder Ejecutivo para emitir decretos legislativos, pero en teoría y principalmente es el Poder Legislativo quien está encargado de emitir las leyes. En ese caso, legislan y deciden qué comportamientos tienen la categoría de delito, comienzan a criminalizarlos y qué comportamientos no. En esa línea también tipifican las conductas delictivas, porque establecen cuáles son sus elementos, cuáles son sus componentes, para que esta figura que están comenzando a legislar cobre la calidad y el contenido de delito. Y después, con esto se responde a una pregunta bastante básica que uno hace, ¿no? ¿Qué conducta debe ser criminalizada? Con esto se encierra la actividad del Congreso en relación a la criminalización primaria. Responde a qué conductas deben ser criminalizadas y es ese trabajo legislativo que finalmente hace. Y la criminalización secundaria tiene que ver ya en concreto, pasado la criminalización primaria, legislado una determinada conducta creada como un delito, finalmente pasamos a su aplicación. Y de eso se encarga la criminalización secundaria, la aplicación de la ley penal, la ejecución de las sanciones. Ahora bien, las ciencias penales. ¿En qué consisten las ciencias penales? Que también me parece importante, se debe conocer en esta clase introductoria de Derecho Penal. Las ciencias penales, podríamos decir, se dividen en tres grandes pilares: la dogmática jurídico-penal, la política criminal y la criminología. ¿Qué es la dogmática jurídico-penal? Es la disciplina que se ocupa del estudio general, abstracto, sistemático y crítico y axiológico de las normas del derecho penal positivo. En otras palabras, estudia desde un punto de vista abstracto y axiológico los comportamientos de las personas para poder dotarle de contenido dogmático a esa categoría que se le va a denominar delito. La política criminal son las directrices en el ámbito de la justicia penal para enfrentar la criminalidad. La política criminal es la que va a concentrar y de alguna manera va a llevar aquellos estudios de la dogmática jurídico-penal para que se puedan finalmente criminalizar, legislar y crear como delito. La criminología, como tercer punto, es la ciencia que se ocupa del delito como fenómeno social. Estudia el delito ya no desde el plano dogmático, desde el plano axiológico, desde el plano abstracto, para buscar una coherencia entre los elementos que componen la figura de un delito, sino su estudio se centra principalmente en el delito, pero como fenómeno social. Y aquí viene una pregunta que se hace siempre en la criminología para poder estudiar al delito como fenómeno social. ¿Cuáles son las posibles causas de la criminalidad? También estudia y responde esa pregunta, porque como fenómeno social que lo estudia, también trata de responder y de buscar cuáles son esas causas que han generado la criminalidad.
¿Por qué se generan los delitos? ¿Por qué se generan esos comportamientos desviados o al margen de la ley que cruzan el límite de lo permitido y finalmente desencadenan en un delito? También analizan la realidad de las conductas dentro de este contexto social. Por otro lado, tenemos otro punto muy importante dentro de esta clase introductoria, las funciones de la dogmática jurídico-penal. ¿Cuáles son esas funciones de la dogmática jurídico-penal? Primero, podemos decir, la dogmática tiene como función la interpretación y crítica de las leyes penales. Como vimos hace un momento en la criminalización primaria, el Congreso, el legislador, emite la ley, emite la norma, crea un comportamiento, le da la categoría de delito, y la función de la dogmática jurídico-penal es interpretar esa categoría de delito que ha legislado nuestro Parlamento. Y a la vez, no solamente interpretarlo, dándole un contenido dogmático, buscando una coherencia entre sus elementos, porque han de saber que todo delito tiene requisitos, tiene presupuestos, tienen, como se dice técnicamente, tienen elementos normativos, ¿no? Y elementos objetivos del tipo. Entonces la dogmática se encarga, jurídico-penal me refiero, se encarga de estudiar y interpretar estos elementos, en qué consisten y cómo es la manera más armoniosa que se debe aplicar para evitar contradicciones. Claro, toda esta interpretación desde un punto de vista crítico, porque como sabemos, nada es perfecto y siempre también muchas veces nuestros legisladores se pueden equivocar y la función justamente de la dogmática es dotar de ese contenido y buscando esa coherencia de las leyes penales. En el segundo punto, como función del derecho penal, tenemos la ordenación. La dogmática jurídico-penal ordena y sistematiza todo lo que respecta a la materia judicial en relación al derecho penal. Ordena y sistematiza. Como tercer punto, también tiene la función de estabilización y cumplimiento de los principios jurídico-penales. Esto es muy importante, la estabilización y cumplimiento de los principios jurídico-penales. La función de la dogmática jurídico-penal en estos últimos tiempos venido a menos, lamentablemente por la falta de rigurosidad en la investigación y en la academia, se ha descuidado en valorar y hacer que estos principios jueguen un rol importante dentro de nuestra sociedad, porque no es una letra muerta. Estos principios del derecho penal, como vamos a ver en una próxima clase, juegan un rol importante. Son la columna vertebral que limita el poder del Estado, porque no hay que olvidar, repito, como vimos hace un momento, nosotros entregamos mediante ese contrato social la facultad y el poder de que el Estado nos administre, pero ese poder que le entregamos no es absoluto. No le hemos dado, como se diría, un cheque en blanco al Estado. Le hemos dado ese poder, pero a condición de que también no exceda en ese poder el Estado, no se extralimite en ese poder. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a controlar, si bien el Estado nos controla para generar una convivencia pacífica, pero también cómo se controla el Estado para que no se exceda en su poder y no se vuelva un Estado tirano y su ejercicio de poder no sea arbitrario? ¿Saben cómo? Con los principios. Ese es el papel importante que juegan los principios. ¿Y quién es la encargada de hacer que esto funcione? La dogmática jurídico-penal. Por eso decimos la estabilización, y su función es de estabilización y cumplimiento de los principios jurídico-penales. Función, desde mi punto de vista, una de las más importantes. Otra función importante también es la elaboración de proposiciones doctrinales ante los problemas dogmáticos. Como les decía hace un momento, las interpretaciones como función que tiene la dogmática jurídico-penal de las normas, de las leyes, del delito, siempre van a generar conflicto, porque siempre se va a buscar la mejor armonía y coherencia en las interpretaciones, pero a veces eso no se podrá lograr. Entonces ahí entra a jugar un papel importante la dogmática jurídico-penal en el sentido de proponer
una doctrina, un contenido que pueda zanjar ese problema dogmático que puede estar generando aquellas interpretaciones, producto probablemente de la mala legislación de nuestros parlamentarios. Otra función que también me parece importante resaltar de la dogmática jurídico-penal, y podríamos decir incluso quizás dentro de las más importantes, así como el cumplimiento de los principios, es la seguridad jurídica en una aplicación uniforme y armónica del derecho positivo. ¿A qué me refiero? La dogmática jurídico-penal, la función de la dogmática jurídico-penal, entre todas las que vengo desarrollando, también es otorgar seguridad, porque interpreto las leyes desde un punto de vista crítico para buscar armonía y coherencia, para finalmente brindar a la sociedad seguridad y predictibilidad en las decisiones. Porque como ciudadanos debemos tener un ordenamiento, un sistema judicial que sea predecible, que no se apliquen de manera sorpresiva, que tenga una base y un respaldo de coherencia lejana de contradicciones. Entonces, ¿quién te brinda esa seguridad? ¿Quién te brinda esa predictibilidad? ¿Quién te genera? La dogmática penal, la dogmática jurídico-penal. Te brinda esa seguridad. Su función es brindar esa seguridad jurídica al dotarte todas sus herramientas, todo su contenido, todo su estudio, buscando esa armonía y esa coherencia, seguridad jurídica, porque genera predictibilidad. Hace predecibles las decisiones. Y eso genera, repito, seguridad. Y eso solo se va a lograr en tanto y en cuanto se genere una armonización en las interpretaciones, en los contenidos y la coherencia. Otro de las funciones vendría a ser, finalmente dentro de este punto, el perfeccionamiento del derecho punitivo en cuanto ordenamiento que regula los conflictos criminales. Perfecciona los comportamientos, perfecciona la función de controlar, de regular del Estado. Entonces, creo que con esto queda claro que la dogmática jurídico-penal cumple una función o varias funciones, mejor dicho, importantes que no son ajenas y no deberían ser ajenas a su estudio. Por otro lado, habiendo atendido todos estos temas previos, aterricemos al derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Vimos su función de la dogmática jurídico-penal, vimos al derecho penal como medio de control social, pero ahora aterricemos. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal se ha definido tradicionalmente desde una perspectiva formal como un conjunto de normas que vinculan al delito. Y esto como presupuesto, la consecuencia de una pena y una medida de seguridad. Conjunto, repito, de normas que vinculan al delito como presupuesto la consecuencia de una pena y una medida de seguridad. Así se define al derecho penal. Conjunto de normas que van a estar encaminadas para tratar de interpretar, de armonizar, de brindar coherencia a cada delito y a la vez también va a dedicar su estudio a su consecuencia, porque todo comportamiento delictivo, cuando encaja dentro de un delito en concreto, tiene una consecuencia, y la consecuencia es la pena, ¿no? Pena y medida de seguridad, como vamos a ver más adelante. En ese sentido, podemos decir que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como delito, como faltas, y disponen la imposición de penas o medidas de seguridad. Es usado en todo proceso de criminalización y como forma de control social y constituye el medio más enérgico del que dispone el Estado para evitar aquellas conductas indeseables o insoportables para la sociedad, aquellas conductas que generan una desestabilización que hace que la convivencia no se pueda tolerar dentro de la sociedad. Es ahí donde interviene el derecho penal y define qué conductas justamente cumplen esa categoría de indeseables, insoportables, la configuran como delito,
se aplican sus consecuencias como una pena, se excluye a esa persona dentro de la sociedad para justamente devolver esa convivencia pacífica que es la que se trata de conseguir con el derecho penal. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el derecho penal? Las manifestaciones del derecho penal. Porque ya estamos estudiando todo lo que significa. Se manifiesta desde 3 puntos de vista. Primero, el derecho penal sustantivo, que es la que se encarga que lo que hemos visto hasta ahorita. El estudio de la dogmática jurídico-penal, del contenido del delito, de sus elementos objetivos y normativos, de todas sus categorías del derecho penal. Y como sabemos también, el derecho penal tiene 2 formas de dividirse: la parte general y la parte especial. La parte general, donde se desarrolla, la que estamos viendo ahorita y en las próximas clases veremos, los principios. Ahorita estamos viendo el derecho penal como medio de control social, más adelante veremos y estudiaremos la teoría del delito, ahora repasaremos rápidamente la teoría de la pena. Todo eso, la parte general, la columna vertebral, la base del derecho penal que le da sostén a la parte especial, esto es, al delito, a los delitos propiamente dichos que están tipificados, regulados, si se quiere, en nuestro Código Penal. Ya son los delitos en específico, se denomina parte especial porque, repito, regulan de manera sistemática los delitos contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, etc. Pero esos delitos se sostienen sobre la base de la parte general. Y todo ello descansa sobre lo que se denomina el derecho penal sustantivo. Por otro lado, como segundo punto, tenemos otra manifestación del derecho penal como formal, o denominado derecho penal formal, que es la que establece la forma o procedimiento para hacer efectivas las consecuencias del delito. Porque todo delito o todo comportamiento que se considera delito tiene un presupuesto de hecho, como sabemos, y una consecuencia, que es la pena. Entonces, ¿cómo se traslada o cómo se materializa esa consecuencia denominada pena ante una conducta considerada como delito? Pues mediante un procedimiento. Y el derecho penal formal se encarga de establecer ese procedimiento. Y como tercer punto tenemos, y no podía ser de otra manera, el derecho penal ejecutivo, la que se encarga del cumplimiento y la ejecución de las penas y medidas de seguridad. Entonces así tenemos las 3 vertientes: derecho penal sustantivo, parte general, parte especial, el derecho penal formal, la que se encarga de cómo llevar la forma y procedimiento y hacer efectivas las consecuencias del delito, cómo se va a determinar, y el tercer punto, el derecho penal ejecutivo, quien se va a encargar ya de ejecutar lo que se estableció como pena. Ahora bien, el delito. ¿Qué es el delito? Esto es un tema bastante, con los años que se han venido estudiando la dogmática jurídico-penal, ¿no? Desde la dogmática que hemos nosotros estudiado de autores alemanes, españoles, que es la que nos ha vinculado principalmente, de acuerdo a toda esa fuente que nosotros tenemos vinculación muy estrecha y que se materializa en nuestro Código Penal. Podemos decir que el delito se resume de la siguiente manera: es la acción típica, antijurídica y culpable. En otras palabras, el delito tiene una estructura propia, tiene un método de cómo se tiene que aplicar y de cómo se tiene que estudiar para poder determinar en un caso en concreto si estamos o no frente a una conducta que cumple con todas esa sistematización, con todas esas categorías y finalmente merecedora de una sanción penal. Claro está, después de un proceso y después de haberse analizado las pruebas, que eso se verá en otra oportunidad. Pero ahora concentrémonos en teoría del delito: acción típica, antijurídica y culpable. De hecho, que existen diversos conceptos, pero en este caso pues, vamos a decir que es delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena, que el legislador ha considerado tipificar una conducta o considerar como delito y por tanto la sanciona con una pena.
En ese sentido, todo intento de definir el delito al margen del derecho penal vigente es situarse fuera del ámbito de lo jurídico. Por tanto, para hacer filosofía, religión o moral o sociología que nada tiene que ver con la creación o tipificación de un delito en concreto que hace el legislador. Por otro lado, habiendo definido lo que es a grandes rasgos el delito, que más adelante, repito, veremos en qué consiste la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, porque también tiene su contenido y su discusión propia, desde el desarrollo de las escuelas, cómo ha ido evolucionando la dogmática y finalmente cómo se concibe actualmente la teoría del delito. Desde la acción que ha sufrido modificaciones, discusiones dogmáticas, igual de la tipicidad, igual de la antijuricidad, igual de la culpabilidad. La verdad que es muy interesante estudiar cómo ha ido evolucionando esto y cómo actualmente se entiende con el sistema normativo del derecho penal, que ya veremos más adelante. Ahora bien, retomando lo que estábamos, delito, ahora consecuencias jurídicas del delito. ¿Qué son las consecuencias jurídicas del delito? Nada menos que la pena. Y tenemos dos consecuencias, pena y medida de seguridad. ¿Y qué es la pena? La pena es la característica más importante del derecho penal. Su origen se encuentra vinculado con el propio ordenamiento punitivo y constituye, por la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que utiliza el Estado para asegurar la convivencia en la sociedad. La manera en que el Estado aplica y ejecuta la pena en la actualidad hace que ésta sea un mal con el que se amenaza a las personas y que se aplique o se aplica a los que delinquen. En otras palabras, el Estado, como vamos a ver aquí en unos momentos, utiliza la pena de alguna manera como una prevención, como una comunicación para las demás personas no puedan cometer delitos, ¿no? Y las aplica a quien comete estos delitos. Por tanto, la teoría de la pena, en este caso, que es otro tema que vamos a pasar a hablar en este momento, busca identificar la utilidad o fin, limitando al poder penal. Como vamos a ver, ¿no? Limitando al poder penal, la prevención general y la especial. Y así entramos a la teoría de la pena. ¿Para qué se pena? ¿Para qué se castiga? Porque ya sabemos que se impone una pena como consecuencia de haber cometido un delito. Pero ¿por qué se pena? Más allá de haberse cometido un delito. ¿Qué se busca con la pena? Esto también ha traído mucha discusión a lo largo de los años y podemos decir, para entrar a esa discusión primero, que la pregunta fundamental para el derecho penal respecto de por qué el Estado se arroga el derecho de castigar a sus ciudadanos con eventuales consecuencias que podrían amenazar su existencia ha sido respondido de distintas maneras durante siglos, tanto en general como en detalle. El único punto que hoy en día ya no se discute es que el Estado tiene el derecho de amenazar con una pena aquellas conductas particularmente dañinas para la sociedad, como lo que acabamos de decir. Te saca de la sociedad para internarte en un centro penitenciario porque estás socavando la convivencia de las personas. Y esto con el fin, dicho de otra manera, de asegurar la coexistencia pacífica de todos nosotros. A este respecto, el derecho penal debe entenderse como un medio de control social que impone una pena, nada menos que te excluye a la persona que comete un delito de la sociedad para asegurar esa convivencia pacífica como última ratio. Es decir, es el último recurso que debe adoptarse para poder recuperar esa convivencia si es que se ha generado una desestabilización, se ha hecho insoportable. Por eso existen otros medios de control social. Esto es, se debe buscar otras herramientas para tratar de solucionar estos conflictos. Si no se logró solucionar estos problemas, no se logró restablecer esa convivencia, asegurar esa coexistencia mediante otras herramientas, mediante otras alternativas, entonces solo así se recurrirá
al derecho penal. Por eso se dice que de última ratio. Es el medio que se debe recurrir al último, después de que todos los anteriores u otros hayan fracasado. Sin embargo, creo, abriendo paréntesis, en nuestra realidad se ha vuelto primera ratio. Esto es la primera opción para tratar de regular las conductas dentro de la sociedad. En ese sentido, para entender un poco las teorías de la pena, para responder esas preguntas del por qué se pena, qué se busca y cómo se debe entender la pena, tenemos dos teorías dentro de la evolución en la discusión dogmática que se ha hecho sobre la pena, sobre la teoría de la pena en concreto. Tenemos dos, las teorías absolutas y las teorías relativas. Las teorías absolutas, que ya básicamente en la actualidad están proscritas, están desfasadas, como la quieren ver, pero sí tuvo un gran aporte. Un gran aporte me refiero a la discusión filosófica, porque uno de sus grandes precursores, de sus grandes representantes, si se quiere, de esta teoría absoluta, es el gran filósofo Immanuel Kant, ¿no? Estas denominadas teorías absolutas de la pena asumen que esta pena no debe tener otro propósito que el de ser la respuesta a un delito. Solo eso. Kant decía, la tarea de la pena es imponer justicia. No puede aplicarse la pena para procurar otro bien, ni aún en beneficio del propio culpable o la sociedad. Sino se impone la pena por la sola razón de haber delinquido. Es más, Kant señala, o me explico de mejor manera, que la pena es un fin en sí mismo y no podría de ser de otra manera, porque sería no reconocer la dignidad de la persona. Se podría decir que con ese pensamiento se comienza a erigir o comienza a nacer la dignidad o el concepto de dignidad, el pensamiento de dignidad de la persona. Porque Kant decía, tú no puedes imponer una pena para buscar otro beneficio, sea para la propia persona o sea para el beneficio para la sociedad, porque eso sería instrumentalizar a la persona. Y ahí pone un ejemplo de la isla, ¿no? Donde decía, aún así, una persona esté solo en una isla y haya cometido delito, igual se le tiene que imponer una pena. Porque con la imposición de la pena se le está reconociendo su condición de persona. Aplicarlo de otra manera es instrumentalizarla. Y justamente es todo lo que actualmente se reconoce, todo lo contrario. Porque pasando a las teorías relativas, aquí ya a grandes rasgos se ve, y así lo tenemos también en nuestra Constitución y en nuestro Código Penal, se busca no solamente sancionar por el solo hecho de haberse cometido un delito, sino se busca otro fin, un fin de utilidad, ¿no? De recuperar, en primer lugar, a la persona que ha delinquido, resocializarlo. Entonces, esta teoría relativa claramente contradice los postulados de Kant. Sin embargo, ha tenido mayor acogida y es la que rige en nuestra actualidad. Y aquí también, qué duda cabe, en nuestro Código Penal. Y las teorías relativas se dividen en tres: la prevención especial, la prevención general negativa y la prevención general positiva. ¿Qué es la prevención especial? Así a grandes rasgos. Principalmente el destinatario de esta prevención especial, de estas teorías relativas, es el autor del delito. Y lo que se busca es educarlo, resocializarlo, recuperarlo para reincorporarlo a la sociedad. Por lo que no se busca es anularlo, inocuizarlo, no, sino recuperarlo para devolverlo a la sociedad. La prevención general negativa, el destinatario en este caso es la sociedad en general y tiene como objetivo evitar que aparte del autor que ha cometido el delito, otros lo cometan. Es una manera de comunicar a la sociedad como una manera de comunicar de una amenaza, si cabe el término,
de hacerte ver cuáles son las consecuencias que tú podrías sufrir si es que cometes también un delito. Y probablemente quizás ahí se les venga a la cabeza y la idea del por qué Kant pensaba del que no se utilice para otros fines a la persona, porque como estamos viendo se utiliza para coaccionar psicológicamente a los demás ciudadanos, haciéndoles ver, quizás degradándolos como personas, para amenazar de qué es lo que te puede pasar si cometes un delito. Sin embargo, eso queda ya a las discusiones filosóficas, a las reflexiones que ustedes puedan hacer. Esto está regulado en nuestro sistema y por tanto es la que rige y la que se aplica actualmente. Y finalmente tenemos la prevención general positiva, dirigida a la sociedad en general. ¿Para qué? No para que otros ciudadanos no cometan un delito, sino para reforzar la lealtad de las personas al sistema jurídico. Para decir, con esto se dice, mira, acá existe una norma que sanciona, que se preocupa y que por tanto funciona. Así que confía en tu ordenamiento, que funciona. Ese es el mensaje que trata de dar la prevención general positiva dentro de las teorías relativas. Y para ir terminando, las clases de pena. Hablamos de la función del derecho penal, de la función de la dogmática jurídico-penal, el concepto del derecho penal, del delito, la teoría de la pena, ahora las clases de penas. ¿Cuáles son esas clases de consecuencias de cometer un delito? Ya sabemos que la consecuencia es la pena. ¿Cómo se dividen? En dos. La pena privativa de libertad y las medidas de seguridad. Dentro de la pena privativa de la libertad, en el artículo 28 de nuestro Código Penal, tenemos también las restrictivas de libertad, las limitativas de derecho y la pena de multa. La privativa de libertad queda claro que es la pérdida, valga la redundancia, de tu libertad. Te internan en un penal. Las restrictivas de libertad, ¿qué significa? Esto principalmente es la expulsión del país y se aplica a los extranjeros que han cometido un delito después de haber cumplido una pena en nuestro país, por ejemplo. Las limitativas de derechos son aquellas prestaciones de servicio a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación que pueden ser temporal o perpetua también para ejercer determinados cargos o potestad. Y esto principalmente ustedes van a verlo en aquellos delitos relacionados con funcionarios y servidores públicos. Se aplica la inhabilitación porque aquel funcionario que cometió un delito de corrupción o contra la administración pública siempre va aparejado, más allá de la solicitud por parte de la Fiscalía de una pena privativa de libertad, una pena limitativa de derecho como la inhabilitación, para que no vuelva a ocupar un cargo público. Por otro lado, tenemos en nuestro Código Penal, en el artículo 29, el tiempo de duración de la pena. Porque también no es que te vayan a encerrar de manera perpetua. Claro, tenemos también en nuestro Código Penal la pena de cadena perpetua. Pero ahí vamos a la discusión. Primero empecemos con el tiempo. Según el artículo 29 de nuestro Código Penal, la pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. Temporal según la pena combinada que tenga cada delito, de 3 a 4, de 5 a 8, de 10 a 15. Cada delito tiene una pena combinada entre su límite y su máximo. Y hasta 35 años es la máxima, ¿no?, en el aspecto temporal. Pero de ahí viene la cadena perpetua. Y la temporal, para entrar un poco a la discusión crítica de la cadena perpetua, tiene una duración mínima de 2 días y una máxima, como les decía, de 35 años. Pero la perpetua, aquí hay una gran pregunta que responder. ¿La cadena perpetua es inconstitucional? Aquí hay un dato bien interesante a tener en cuenta. Nuestro Tribunal Constitucional, en el expediente 010-2002, señaló que la cadena perpetua
podría vulnerar la libertad personal, la dignidad humana y el principio resocializador de la pena. Todo eso está regulado en el artículo 139, inciso 22 de nuestra Constitución Política del Perú. Señala textualmente nuestra Constitución que toda pena tiene como fin resocializar a la persona, lo que hablábamos hace un momento, teoría relativa de la pena. Resocializar, recuperar a aquella persona que cometió un delito, educarlo y reincorporarlo a la sociedad, devolverlo a la sociedad a una persona mejorada, cambiada. Y con una cadena perpetua, razonó el Tribunal Constitucional, puede atentar contra ese fin constitucional, contra esa finalidad que está regulada en nuestra Constitución, y además señala que podría atentar con la dignidad de la propia persona, de la propia condición humana. También refirió que es constitucionalmente válida esta cadena perpetua siempre y cuando tenga la posibilidad de ser revisada. Me explico en otras palabras. Actualmente, profesores de mucha trayectoria en la investigación jurídico-penal, como el profesor Ramón Ragués Ibáñez, tienen artículos bastante interesantes que recomiendo revisar sobre la crítica que se hacen, como lo llaman en España, condenas que no se puedan revisar, ¿no? Irrevisables. Que aquí conocemos como cadena perpetua porque no se pueden revisar. Entonces, critican desde ese punto de vista que esas penas que no se puedan revisar o conocidas como cadena perpetua en nuestro país atentan contra el principio de proporcionalidad y de culpabilidad. Y además atentan contra un fin constitucional de la Constitución de España de 1978, que dice la Constitución española: está proscrita toda pena inhumana. En otras palabras, que atente contra la condición de la propia persona y su dignidad. Y en ese sentido, en estos artículos, o en este artículo, el profesor Ramón Ragués Ibáñez señala que en la aplicación de una pena tiene que razonarse de manera muy profunda en el tema de la proporcionalidad y la culpabilidad, para no abusar en el trato contra la dignidad, ni tampoco cuando tratemos la culpabilidad, instrumentalizar a la persona con esa pena. Sobre todo porque además, repito, en su Constitución está proscrita toda pena que sea inhumana. Y no solamente ahí, aquí tenemos al profesor, que en paz descanse, Felipe Villavicencio Terreros, en su Manual del Derecho Penal, parte general, también señala muy claramente que en respecto a la cadena perpetua hay una crítica y que está proscrita toda pena cruel, como también lo dice, esta palabra utiliza la Constitución española, cruel e inhumana. Por eso es la crítica a la cadena perpetua. Pero se salvó esta discusión para salvar esa pena cruel y inhumana. Es más, Villavicencio Terreros dice, porque qué sentido tendría que la persona exista si ya nunca va a poder salir en libertad. Sería sostener la existencia de una persona de manera innecesaria. Y eso de por sí ya es una crueldad y es una pena inhumana. Se tiene que respetar, aún la persona haya cometido delitos, sus derechos humanos. Por eso se incorporó la revisión de la cadena perpetua a los 35 años, para que no se considere ni cruel ni inhumano. Por eso actualmente la pena es, la de cadena perpetua me refiero, revisable, para que no caiga en crueldad, ni ser inhumano, ni atente contra la dignidad de la persona. Y finalmente tenemos las medidas de seguridad, como otra manera de la consecuencia del delito. Están reguladas en el artículo 9 del título preliminar de nuestro Código Penal. Y las medidas de seguridad persiguen fines como de curación, tutela y principalmente rehabilitación. Y dentro de las penas de rehabilitación tenemos la internación, que está regulado en el artículo 74 de nuestro Código Penal, que dice o consiste en el ingreso y tratamiento de aquella persona que se ha considerado que necesita un tratamiento, lo que conocemos como inimputable,
que aquella persona que cometió un delito sin ser consciente pleno de sus acciones. Porque claro, como veremos luego en otra clase, dentro del principio de culpabilidad se tiene que tener conciencia plena y capacidad de poder decidir de otra manera antes de cometer el delito. Pero estas personas que tienen un defecto, por decirlo de alguna manera, en su razonamiento y por tanto su capacidad de discernimiento y de decisión está mermada, se le considera o se le puede considerar un inimputable. Por tanto, su tratamiento no puede ser igual que una persona plenamente consciente, perfectamente en sus cabales, que se le puede internar en un centro penitenciario, entiéndase penal, sino el trato tiene que ser distinto, porque lejos de querer internarlo para resocializarlo y reincorporarlo, a esta persona considerada inimputable, se le tiene que recuperar o tratar ese mal que pueda tener desde el punto de vista clínico terapéutico. De esa manera se da la internación, pero también podemos tener casos que no sean al extremo de internarlo, sino también se pueden dar un tratamiento ambulatorio, y esto lo tenemos en el artículo 76, y esto se da sin internar a la gente, pero sí se le establece como medida de que tiene que visitar o cumplir sus visitas a los especialistas que lo van a ayudar a salir de ese mal que les aqueja y que hace que su conciencia, por decirlo de alguna manera, esté mermada. Con eso se cumpliría lo que son las medidas de seguridad. Y así llegamos al final de esta primera clase de Derecho Penal en el ABC de Gridley. Espero haya sido de interés y les pueda servir, y los invito a seguirnos para que puedan escuchar y seguir aprendiendo conmigo sobre Derecho Penal. Hasta la próxima.